inexplicable. Lo que por desgracia también es explicable es el sentido de nuestro siguiente tema, una sonrisa absolutamente diabólica. Véanla, en una persona que podía cruzarse por la calle con nosotros y, bueno, no pensaríamos que es uno de los grandes genocidas de la historia. Hablamos del ángel de la muerte, de Joseph Mengele, de sus experimentos, de sus creaciones monstruosas, de cómo desgraciadamente no fue capturado, de cómo pasó también por España en algunas noches. Un hombre que representa lo peor de la estirpe humana de nuestro género. Les aseguro además que lo que van a ver a continuación en unos minutos, de verdad, hiere la sensibilidad más dura. Es una especie de recorrido por lo más negro de nuestra propia historia. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, aquí, en Cuarto Milenio. Mengele era un hombre obsesivo. Su sed de experimentos era insaciable. Tenía la costumbre de aparecer cuando menos se le esperaba por los barracones, cuando se quedaba sin material humano. Siempre llegaba silbando unas tonadas de ópera. Todos los biógrafos del médico de los experimentos de Adolf Hitler se quedaron asombrados. La frialdad de un auténtico demonio humano. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, así le llamaban y no sin razón. Tengo que advertirles, y esto no es un viejo truco publicitario, las imágenes que vienen a continuación son absolutamente reales y pueden herir la sensibilidad del espectador, porque muchas veces este demonio utilizaba a los niños como cobayas humanas. Durante muchos años, justo ahora hace 60, Mengele huyó, escapó, y lo más desgraciado es que nunca purgó sus penas, nunca fue capturado, vivió con otra identidad. El misterio del Doctor Muerte llega mucho más allá, porque los experimentos llegaron a ser aberrantes. Cocer cuerpos de niños vivos para extraerles el esqueleto limpiamente, unir sus ojos para crear cíclopes artificiales, coser a gemelos para ver cuánto aguantaban con la infección, es decir, lo más aberrante de un ser humano. Hay imágenes que se han quedado en la retina de la historia, por ejemplo esta, sus fieles ayudantes, mujeres que eran enfermeras, que velaban por la salud de los demás y que se convirtieron en brazo ejecutor, por ejemplo aquí, sometiendo a niños de 3 y 4 años a los rayos ultravioleta hasta la muerte. ¿Por qué se hizo esto y qué sabemos de estos experimentos? Sin duda abrimos aquí una de las páginas más negras de la historia, un espejo del horror que puede almacenar un solo ser humano. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la paz tan anhelada, pero también el conocimiento de hasta dónde habían llegado las atrocidades cometidas durante la contienda. Con espanto, los aliados descubrieron que tanto en los campos de exterminio alemanes como en los de prisioneros que los japoneses tenían diseminados por todo el Pacífico, siniestros científicos habían utilizado a seres humanos como conejillos de indias para llevar a cabo los más crueles experimentos. Un horror que superaba cualquier ficción. El más célebre de estos carniceros fue el doctor Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Mengele inyectaba en las venas toda clase de sustancias como fenoles, cloroformo, nafta, insecticidas, algunas veces directamente en el corazón. Mataba a los objetos de sus experimentos para hacerles autopsias. A otros menos afortunados les practicaba estas autopsias en vivo, la llamada vivisección, conscientes y sin anestesia, para estudiar los límites de resistencia a los traumas y el dolor en los seres humanos. Uno de sus últimos intentos fue directamente provocar malformaciones embrionarias para crear monstruos humanos a voluntad. Los experimentos de Mengele se cobraron hasta 60 víctimas diarias en aquellos lóbregos barracones de los campos de concentración. Los gemelos fueron su pasión. Intentaba coserlos y provocarles infecciones para comprobar cuál era más resistente.
En ocasiones, inyectaba colorantes en las pupilas de los niños para convertir sus ojos azules en marrones. Uno de los experimentos más terroríficos era dejar a camadas de recién nacidos ante lámparas de rayos ultravioleta y comprobar cuánto tardaban en morir. Este Doctor Muerte pasó por derecho propio a encabezar la lista de los criminales de guerra más buscados del mundo, hasta que en 1985 se descubrió que había fallecido en Argentina en 1979. La Cruz Roja se vio forzada a admitir tras su muerte que había proporcionado un pasaporte a Mengele expedido a nombre de Helmut Gregor, un alias que seguiría usando en Argentina. Un documento de la CIA confirmaría que el médico de Auschwitz había estado visitando Paraguay al menos desde 1951 y había llevado una vida cómoda en Argentina hasta su muerte. En su larga huida hacia una injusta libertad, llegó a pernoctar en España. Jamás fue juzgado por los horribles crímenes cometidos. Hubo muchos otros, como el Dr. Carol Barnett, famoso por los experimentos que llevaba a cabo con homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald, donde, entre otras cosas, se dedicó durante una temporada a la castración de gays para reemplazar sus testículos por bolas de metal. Nunca pagó por los crímenes cometidos. Pero el peor de todos ellos, aunque no el más conocido, fue el japonés Shiro Ishii, comandante de la Unidad 731, un centro secreto de experimentación en armamento biológico, donde miles de prisioneros chinos, ingleses, australianos y estadounidenses fallecieron a consecuencia de experimentos en los que se les administró narcóticos, inoculó enfermedades como el tifus y sometió a la acción de gases tóxicos, inmersión en agua helada y cámaras de baja presión. Sus experimentos casi siempre tenían como resultado la muerte del sujeto experimental tras una larga y dolorosa agonía. Lo realmente increíble de esta historia es que buena parte de los criminales terminaron trabajando para las potencias aliadas tras la guerra, como el propio Shiro Ishii, que se convirtió en uno de los principales responsables del programa de armamento biológico estadounidense, o el general Walter Emil Schreiber, que fue asignado a la Escuela de Medicina de la Fuerza Aérea en Randolph Field, Texas. 60 años después de esta historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, da la impresión de que solo conocemos una pequeña parte, minúscula quizá, de aquel horror que jamás debió suceder. Aquel infierno en la tierra provocado por unos demonios llamados Doctores Muerte. Déjenme que les cuente un pequeño secreto de nuestro equipo, un secreto interno. La gente que realiza el montaje o la realización de nuestro programa lo ha pasado francamente mal. Se han enfrentado como al peor espejo de la especie humana. Y eso que ellos se han enfrentado también a historias peliagudas, pero estas tienen algo que las hace casi increíbles. Quizá porque fueron verdad, porque este horror ocurrió y no hace tanto tiempo. Encarnado en personajes que no se diferencian mucho de los que nos encontramos por la calle. Los asesinos no tienen caras diferentes. Este hombre era el ángel de la muerte, Mengele. Un nombre que quizá a la audiencia más joven no le suene de nada, pero que sin duda representa un auténtico diablo en la tierra. Nos acompaña, como siempre, para hablar de estos temas que tocan el fondo del ser humano, el doctor psiquiatra forense, don José Cabrera. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches, compañero, Buenas noches, autor de este reportaje. Lo decíamos, no son caras distintas, son personas que pueden parecer que nunca han roto un plato, y sin embargo, menudo currículum terrorífico, ¿no? Bueno, quizá nadie sepa, los espectadores no sepan que un tercio de las cátedras de medicina y psiquiatría de la Alemania nazi colaboraron activamente con el régimen. Catedráticos, profesores, ¿por qué? Eran gente normal, eran académicos, eran gente con inteligencia. ¿Por qué? El alma humana, como has dicho, tiene recovecos oscuros. Porque esto es una locura. Esto es una absoluta locura, pero que, digamos, admitió todo un país y gente de alto nivel, Sí. como tú dices, Científico. académico, científico. ¿Cómo es posible? Porque llegaron al convencimiento, lógicamente por contagio psicológico, de que esas personas a las que iban a hacer todo lo que luego se demostró que hicieron, no eran personas, eran cosas. Y cuando tú a un ser humano lo conviertes en una cosa, es como un ratón de laboratorio, exactamente igual.
¿Qué puede perseguir un doctor cuando se enfrentaba a esos niños sometidos hasta la muerte a rayos ultravioleta, cuando se les extirpaban en vivisección partes de su propio cuerpo? ¿Qué busca realmente un doctor haciendo eso cuando es doctor? Bueno, los médicos que actuaron así, oficialmente lo que proponían al mando nazi, de la Gestapo concretamente, era que iba a haber una investigación de la cual se sabría en su día qué resistencia tenía el cuerpo humano a los rayos X, etcétera, etcétera. Pero en el fondo era la proyección de una maldad interna, es decir, eran sujetos con una profunda perversión de su sistema moral y que se encontraron ante la posibilidad de ser dioses y la utilizaron. Santiago, el final de Mengele es tan misterioso y tan horrible como su propia historia. Lo que quizá da un poco de coraje a la audiencia viendo esto, se cumplen ahora 60 años del inicio de la huida del ángel de la muerte Mengele, que pasó por España. Lo que digo es que lo que más indigna de todo esto es que no cumplió ninguna pena, no purgó estos terribles pecados, ¿no?, contra la humanidad. Mengele efectivamente fallece de muerte natural, se supone, y solamente se supone, en 1979. Fallece en un accidente que podríamos denominar cotidiano. Él estaba nadando en una playa, sufre algún tipo de calambre, de ataque, de percance que no ha quedado determinado posteriormente y fallece ahogado. Al menos esa es la versión oficial, porque incluso ha habido quienes dudan que el hombre que está actualmente, el cadáver que está identificado como el de Joseph Mengele, sea realmente este y no haya sido la última treta de este asesino, porque no tiene otro calificativo, para eludir tal vez a una justicia, la justicia del Estado israelí, el célebre Mossad, el servicio secreto de este país, que a lo mejor se estaba acercando en esa final de la década de los 70 ya demasiado sobre su pista y decidió darle un último giro para hacer su última escapada. Experimentos de todo tipo, aberrantes, dignos de una novela de ficción, con la desgracia de que fueron reales y que muchas veces los niños fueron los protagonistas. Cabe mayor sadismo. Como doctor, como forense, ¿qué es lo que más aterra a un investigador de la ciencia, de la anatomía humana, de lo que hizo este individuo? Fundamentalmente la cosificación de los niños, es decir, convertir a los niños en pequeños ratoncillos de laboratorio. Es decir, es lo de siempre, es decir, un hombre perverso que es un hombre mediocre y no sabe, se le da la oportunidad de ser Dios, una oportunidad temporal, coge a los niños y les somete a un montón de experimentos sin sentido alguno, porque no se ha obtenido ningún beneficio científico para la medicina con lo que él hizo. Es decir, nada. Es decir, no se ha comprobado nada de particular, no se ha obtenido nada. Es decir, ni siquiera él consiguió nada. ¿Y por qué? Porque era un hombre mediocre. Otra cosa que impresiona muchísimo y que le deja a uno casi sin habla es saber, claro, entre tantos enigmas que hubo en esta terrible contienda, que al final no solo hubo algunos que no pagaron sus penas, sino que encima llegaron a colaborar con el bando contrario. O sea, esto sería espantoso, ¿no? Es algo que no sé si la historia oficial admite o es parte de la conspiranoia. No, en absoluto. En el reportaje se cita el caso de Shiro Ishii. Shiro Ishii tiene el triste mérito de ser el padre del armamento biológico actual. Él, costándole la vida de formas atroces a miles de prisioneros, incluso estadounidenses, consiguió desarrollar armas biológicas, desarrolló, por ejemplo, en su genio criminal una cosa que llamaba la bomba de pulgas, ¿Bomba de pulgas? Sí, que consistía en un artefacto que estaba relleno efectivamente de pulgas infectadas con diversas enfermedades y que ese artefacto estaba diseñado para diseminar esa plaga sobre una zona e infectar y provocar una epidemia artificial que en China, por ejemplo, lo hizo en varias ocasiones. Pues este caballero terminó trabajando para el ejército estadounidense en Fort Detrick, Maryland, donde se le perdonaron todos esos crímenes de guerra y fue restituido en todos sus cargos y honores e incluso llegó a ser presidente del Comité Olímpico japonés. Yo creo que esto supera cualquier terror que impacta mucho a la gente, las historias de supuestos aparecidos, los fenómenos paranormales, pero a veces los fenómenos anormales pero humanos creo que con creces, como digo, rebasan cualquier temor auténtico, porque esto pasó realmente, lo otro no lo sabemos. Doctor, ¿hubo en el tiempo otros Mengele, otros doctores muerte que quizá no hemos conocido? ¿Se ha seguido experimentando quizá en otros países, por ejemplo, con bacterias, con virus en el cuerpo humano? ¿Se ha sabido algo a lo largo de la historia? Mengeles ha habido muchos y lo sigue habiendo, lo que pasa es que a esos Mengeles no se les da el poder de hacer daño. Pero si a un Mengele que está en un pueblecito pequeño se le da el poder y se le nombra coronel en una guerra,
¿a dónde llegaría? Esa es la pregunta. Es decir, recientemente algunas exposiciones itinerantes han mostrado torturas de la Inquisición, torturas desde el principio de los tiempos. ¿Por qué el ser humano es tan cruel? Un médico que pudo realmente evolucionar la ciencia o descubrir nuevas cosas se centra en eso. Hay un sadismo interno en el ser humano que hace que en algunos momentos estalle y genere monstruos como esto. ¿Por qué el humano para el dolor es tan creativo, vamos a llamarlo así, ¿no? Es que el hombre es el único animal que mata haciendo sufrir. Es decir, ningún animal en la creación mata a otro para hacerle sufrir. Le mata para comer, lo mata para defender el territorio, lo mata en una lucha por la hembra. Pero solo el ser humano tiene dentro de sí la capacidad autodestructiva. Esto estudió Freud muy bien. Tenemos unas contradicciones internas, tenemos la capacidad de la libertad y esa capacidad de libertad nos da la opción de elegir el bien o el mal, de alguna manera. Entonces tenemos dentro la semilla. Es decir, había alguien por ahí que me dijo una vez y me dejó un poco impresionado que todos podemos ser asesinos en un momento dado. Y yo dije, hombre, no será para tanto. Bueno, depende de las circunstancias. Es decir, ¿todo hombre tiene un precio? No lo sé. Usted empiece a subir el precio. Santiago, por último, lo increíble es que en algunos países, sobre todo de América, estas personas vivieron como hombres de gris, vamos a llamarlo así, sin identidad o con una identidad falsa, cruzándose con otra gente normal por la calle, haciendo una vida cotidiana, entre ellos Mengele. Entre ellos Mengele y muchos otros, incluso algunos que han pasado con letras de oro a la historia de la ciencia, como podría ser por el caso de Wernher von Braun, el padre de la astronáutica. En la instalación de investigación de Peenemünde, a orillas del Báltico, en la época nazi, que él dirigía, se llevaron a cabo experimentos de este tipo, experimentos en los que, por ejemplo, los prisioneros eran sumergidos en agua helada hasta la muerte para ver cuánto tiempo aguantaba un piloto alemán en el agua helada antes de ser rescatado y poder diseñar trajes para poderlos de alguna manera preservar. Se les sometía en cámaras de vacío a presiones muy bajas hasta ver el límite de la resistencia humana, altas y bajas temperaturas. Eso en una instalación que dirigía Wernher von Braun, que en justicia, de no haber sido por su tremendo potencial científico, pues se tendría que haber sentado como uno más en los juicios de Nuremberg. Santiago, doctor José Cabrera, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Un repaso que se enmascaró con una especie de careta de la falsa ciencia y se convirtió en lo peor, en el auténtico demonio humano, el que de verdad existe y el que de verdad aterra. Mengele llevó a muchísima gente a la tumba, de la peor forma que uno puede imaginarse. Y ahora nosotros vamos a caminar entre tumbas. Desgraciadamente,